Bueno, pues el primer tema es que es una empresa multinacional. Y pues yo creo que cuando pensamos en empresa multinacional se nos viene a la mente gigantes como McDonald's, Walmart, Amazon, Apple, empresas gigantescas. Y sí, efectivamente, pues son empresas multinacionales, quizás los ejemplos más claros de empresas multinacionales que conocemos, pero también mm, necesitamos entender bien cuál es la definición de empresa multinacional. Entonces, voy a ir dándoles unos ejemplos. Ustedes piénsenlo mientras ven el video, digan, ¿tiene razón o no? O me hace clic o no. O va a haber una tarea relacionada a esto, se las voy a dar al final de la clase. Pero vamos viendo la definición de empresa multinacional. Y pues bueno, aquí lo puse como en un mini resumen, que el punto número uno es una empresa que tiene actividades en más de un país. Es decir, si una empresa solamente tiene actividades en un solo país, pues no es multinacional. Pero si tiene en dos, ya es multinacional y no importa si ya son 3, 4, 5, 100 países. Entonces, con que sean dos, ya con eso es multinacional. Pero algo importante e interesante que tal vez aquí podría haber un poco de debate es qué significa tener actividades, porque pues actividades es algo muy vago, ¿no? Entonces, según lo que varios autores han definido como actividades de empresas multinacionales que las hacen multinacionales, es que vendan o compran productos o servicios. Eso creo que es lo más obvio, es decir, importar o exportar. Por ejemplo, eh, pues Amazon, que exporta mucho, o por ejemplo, o Pemex también, que exporta petróleo a todo el mundo, o empresas que importan mucho, como por ejemplo las empresas de manufactura aquí en México que importan muchas materias primas de otros países, por ejemplo las que arman teles. Pero también hay otras cosas muy interesantes, porque la definición de empresa multinacional se enfoca en el riesgo que tiene la empresa al ser multinacional. Es decir, si una actividad que tú realizas te genera un riesgo por ser internacional, entonces eres considerada multinacional. Y aquí es donde como que hay como un poco de romper ese esquema tradicional de siempre solo McDonald's o siempre tengo que exportar. Porque, por ejemplo, en varios libros se menciona que las empresas que tienen mano de obra de otros países, por ejemplo, que reclutan personas de India o tienen un call center en India, también son multinacionales. ¿Por qué? Porque si algo pasa en India, también te va a afectar tus operaciones. Esa es como la lógica profunda de la definición de una empresa multinacional. Entonces, eh, por ejemplo, si tú eres una empresa que solamente trabaja con clientes mexicanos, que todos tus proveedores son mexicanos, pero tienes un call center en India, entonces eres internacional, multinacional. Ah, y también algo que se me estaba olvidando, que para términos prácticos, internacional o multinacional sería lo mismo. También otra cosa que pueden hacer las empresas multinacionales o que hacerlas las hacen multinacionales es invertir. Por ejemplo, si una empresa decide poner, eh, no sé, sus oficinas en Irlanda porque allá pagan menos impuestos, pues ya se hace multinacional. Pero también, por ejemplo, si hace una inversión más simple como comprar bonos de de otra empresa o comprar acciones de otra empresa, entonces también sí es multinacional, aunque no afecta directamente a sus operaciones, financieramente sí le trae un riesgo internacional. También hacer alianzas, por ejemplo, esa es otra característica de las empresas multinacionales. Por ejemplo, Aeroméxico, pues obviamente es una empresa multinacional, pero imagínense, Aeroméxico ya ven que es parte de una alianza de aerolíneas donde está Delta y otras empresas, creo que KLM también. Y, y al ser parte de esa alianza en la que tienes como responsabilidades y derechos con ellos, entonces también te hace internacional. Y este quizás es un ejemplo, en el salón físico salen este tipo de preguntas. Si ustedes también tienen una duda, recuerden que voy a estar en Zoom conectado, por si tienen alguna duda en específico, me pueden mandar correo o mandarme WhatsApp. Pero algo que sale muy interesante en el salón es que hay quien me dice, si por ejemplo yo soy una empresa que de, no hago como relación directa con un extranjero, sino que lo hago a través de un intermediario. Por ejemplo, soy un restaurante en Guadalajara que solamente tiene empleados mexicanos, vende solo a personas locales pues, que están viviendo en México, eh, y pues estoy establecido solo en Guadalajara. Y soy un restaurante italiano y entonces yo
necesito ingredientes italianos, pero yo no contacto directamente al proveedor italiano, sino que hay un intermediario que está en Monterrey y ese intermediario es quien me manda la materia prima. Es decir, está el restaurante, el intermediario y la empresa en Italia que manda la salsa y esos ingredientes. Entonces, eh, la respuesta ahí es un poco tricky porque de acuerdo con las definiciones de los autores de finanzas, no sería una empresa multinacional porque el que está en medio es el que tiene el riesgo, es decir, el restaurante, el de en medio y el proveedor extranjero, el que le cae el riesgo de que si algo pasa con el tipo de cambio, con las políticas, bla, 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 pues lo va a absorber el de en medio, porque entre estos dos, pues ya es solamente entre pesos, ¿no? Y es solamente en México, leyes mexicanas, todo mexicano. Entonces, de acuerdo a su definición, pues no sería una empresa multinacional, pero está abierto a debate y creo que eso es lo que me gusta a veces platicar con ustedes, es que, por ejemplo, ahora que tenemos esto del coronavirus, creo que las cadenas de suministro están atorando mucho porque pues no pueden llegar las cosas. Entonces, si yo soy un restaurante italiano que tiene suministros desde Italia, a pesar de que esté este intermediario, pues ¿qué puede hacer el intermediario si no hay forma de que lleguen los suministros? Entonces, en cierto grado también tiene riesgo el restaurante local mexicano, bueno, restaurante de comida italiana establecido en México. Entonces, pues yo pondría un poquito en duda la definición del libro, pero si nos adherimos exactamente a lo que dice el libro, no sería una empresa multinacional porque, pues, como tiene un intermediario, el que absorbe el riesgo financiero y de operación, en teoría, es el de en medio. Eh, la tarea, pues se trata un poquito de esto, ahorita les platico en otro video, pero pues es un tema que parece fácil, pero se puede complicar un poquito. ¿Va? Tampoco no se estresen mucho de pensar así, o sea, sí sean críticos, no, como que no traten de memorizar todo lo que dice el libro. Todo el curso voy a tratar de que siempre estemos tratando de retar las teorías y las definiciones, porque en cualquier ciencia social como es las finanzas, la administración, la contabilidad, pues las definiciones las ponen humanos y siempre se pueden mejorar. Entonces, ese es el primer ejemplo de que cómo podemos mejorar una definición. Y además, cuando logran entender bien la definición, la pueden criticar y ahí ya es cuando le podemos poner palomita que se entendió bien. Entonces, bueno, en resumen, pues una empresa multinacional, una empresa que tenga actividad con 2 países, uno no, 2 por lo menos, más de 2 también. ¿Y qué tipo de actividad? Pues casi cualquier cosa. Acuérdense que está relacionado al riesgo. Entonces, bueno, ese sería el primer video. Ahorita pasamos al segundo.